Buenos días, papitos, mamitas, queridos estudiantes. Último día de la semana, así que espero que estén con todas las ganas de poder trabajar el día de hoy. ¿Ya? Así que poner mucha atención, que el trabajo de hoy es muy simple, muy cortito, y ustedes yo sé que lo van a hacer de lujo, así que comencemos. Hoy nos toca lenguaje y comunicación, y estamos trabajando la unidad número 2. El día de hoy vamos a trabajar dos clases, la clase 3 y 4. Ya, como siempre les digo, son clases cortitas, por eso es que van juntas, así que no se preocupen, no van a trabajar mucho. ¿Ya? Las recomendaciones de siempre, el dedito para arriba para saber que ustedes ya pudo ver el video en nuestro canal de YouTube, donde les estamos adjuntando el link, o en los videos que les estamos enviando en el WhatsApp. ¿Sí? Para el día de hoy solo vamos a utilizar el libro de lenguaje de Aptus de segundo básico. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. ¿Cuál es nuestro objetivo de clase? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a describir un personaje con palabras del texto. Eso quiere decir que vamos a ver información explícita, información característica del personaje que está en el texto. No debo pensar, solo debo leer lo que sale en el texto, explícita. ¿Ya? Así que para que lo tengan bien presente, que hoy vamos a describir un personaje tal cual sale en el texto. Vamos a recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior. La clase anterior nosotros estuvimos trabajando con hacer un recuento de un texto leído. ¿Sí? ¿Y qué era hacer un recuento de un texto leído? Era contar algo que ocurrió recordando el orden en el que sucedieron las cosas, ¿cierto? Yo les decía en la clase anterior que no puedo partir con el título y luego saltarme al final. Siempre tengo que contar qué ocurrió primero, qué viene después y qué ocurrió finalmente, ¿cierto? Entonces, hacer un recuento de un texto leído es contar algo que ocurrió recordando el orden en el que sucedieron las cosas. También yo les presenté 3 preguntas para que nosotros podamos recordar lo que nosotros leímos, lo que vimos o lo que nos contaron para hacer el recuento. ¿Cuáles eran esas 3 preguntas? ¿Qué pasó primero? ¿Cierto? Luego, ¿qué pasó después? ¿Y qué pasó al final? Esas son nuestras 3 preguntas de anclaje para poder recontar lo que acaban de leer, ¿cierto? Vamos a ver si recordamos a través de... ¿Ya? Para eso, les voy a pedir que ustedes abran su libro Aptus de lenguaje en la página 42. Recuerda que estamos trabajando la unidad 2 y en este momento vamos a trabajar la clase 3. Así que vamos a la página 42. Y nos aparece este texto que aparece ahí en su texto. Este texto que aparece aquí que se llama El cocodrilo malo. ¿Sí? Vamos primero a analizar el texto para saber qué tipo de texto, qué función va a cumplir este texto antes de leerlo. Vamos a ver parte por parte. Nos damos cuenta que al observar este texto que tengo aquí, tiene un título, ¿cierto? El título que es sumamente importante porque es el nombre de lo que voy a leer. Es lo que me anticipa mi lectura antes de leer todo el texto, ¿cierto? Entonces, es súper importante que el título sea acorde a lo que se va a hablar en el texto siguiente, ¿cierto? Vamos a ver, entonces sabemos que tiene un título. Vamos a ver ahora cómo se escribe. Nos damos cuenta que esto está escrito de izquierda a derecha, ocupando todo su espacio, ¿cierto? Y que comienza con una mayúscula y finaliza con un punto. ¿Cómo se llama esa forma de escribir? Excelente. Está escrito por párrafos, ¿cierto? Por párrafos, ideas, oraciones que comienzan con una mayúscula y finalizan con un punto para finalizar la idea. Excelente. Tenemos entonces, tiene un título y se escribe por párrafos. Vamos a ver entonces. Acá abajito de amarillo se encuentra la imagen, ¿cierto? La imagen o dibujo. En este caso, si ustedes lo observan, yo sé que deben estarlo gritando, deben estar diciendo qué tipo de imagen es esta. Y esta es un dibujo.
Entonces, si es un dibujo y no una imagen, ¿los hechos que van a relatar esta historia serán reales o serán inventados? Excelente. Son hechos inventados, ¿cierto? ¿Inventados por quién? Por el autor del texto. Por eso es que se hizo un dibujo, porque claramente no vamos a ver ahí un cocodrilo con cara sonriente y moviendo sus brazos sentado en una roca, ¿cierto? Menos sentado así en sus pompis, ¿cierto? Es algo inventado. Entonces, si tiene título, se escribe por párrafos, tiene un dibujo porque sus hechos son inventados. ¿Qué tipo de texto vamos a leer entonces? Muy bien, vamos a leer un cuento. Y recuerde usted que el objetivo del cuento es narrar una historia, contarnos una historia para entretenernos, ¿cierto? Vamos entonces. El cocodrilo malo. Les voy a leer el texto y usted va a ir acompañándome la lectura con su dedito de lector, apuntando de izquierda a derecha cada vez que vayamos leyendo una palabra. ¿Sí? Vamos con el dedito de lector. Dice así, título del texto, El cocodrilo malo. Dice, el cocodrilo era el animal más hermoso del bosque. Su piel era de color café anaranjado con puntos negros y sus ojos eran de color verde brillante. Vivía en un lago y no quería compartirlo. Un día, el cocodrilo regresó a su casa. Vio a un montón de animales que nadaban y reían y jugaban en su lago. Enojado, gritó fuerte: ¿Qué hacen en mi lago? ¡Salgan de acá o me los comeré a todos! Los animales y los pájaros se asustaron mucho. El cocodrilo era malo y enojón. Salieron muy rápido del lago. Desde ese día nadie más pudo entrar en el lago y el cocodrilo vivía solo y feliz. Ahí está nuestro cuento del cocodrilo malo. Vamos a ver entonces. Vamos entonces a ir a la página 43 de nuestro libro. Y vamos a recordar lo que estuvimos trabajando la clase anterior. ¿Sí? En la actividad 3 aparece, completa el siguiente cuadro para hacer un recuento del texto leído. Recordemos que el recuento era recordar por orden los hechos que acabamos de leer, ¿cierto? Y tenemos otras 3 preguntas. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa después? ¿Y qué pasa al final? Usted ahí debe hacer un recuento de la historia que acabamos recién de leer de Cocodrilo Malo. Pero no se preocupen que yo ahora los voy a guiar, ¿sí? Si usted quiere agregar otra cosa, no hay problema, pero esta es mi respuesta para poder guiarlo. Vamos a ver. ¿Qué pasó primero en el cuento de Cocodrilo Malo? El cocodrilo volvió a su lago, ¿cierto? Él había salido y luego regresó a su lago. ¿Qué pasó después? Cuando llegó a su casa, se enfureció, se enojó y echó a todos los animales de su lago. Eso pasó después, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó al final? El cocodrilo se quedó solo, ¿cierto? Se quedó solo y se quedó feliz más encima, solo en su lago. Acabo de hacer un recuento cortito del texto que acabamos de leer, ¿cierto? Y nos fuimos guiando por el orden según fueron sucediendo los hechos, ¿cierto? Vimos que primero el cocodrilo volvió a su lago, después, cuando llegó a su casa, se enfureció y echó a todos los animales del lago y al final el cocodrilo se quedó solo en el lago. ¿Sí? En esto trabajamos la clase anterior. Vamos a seguir entonces. Recordando el objetivo de trabajo del día de hoy, dijimos que íbamos a describir el personaje de un cuento. Lo vamos a describir según lo que aparece en el texto, ¿sí? Explícitamente, que está escrito ahí. ¿Y qué es describir a un personaje? Es decir, las cualidades que le entrega el autor al personaje de un texto, ¿cierto? Estas cualidades pueden ser de dos formas. Una, pueden ser físicas, pueden ser cualidades que, por ejemplo, que son grandes, chicos, suaves, escamoso, que tienen un color verde, un color anaranjado, un color negro, ¿sí? Pero una característica física del personaje.
O también puede ser psicológicas, ¿cierto? Que pueden hablar de que si el personaje era enojón, alegre, amistoso, egoísta, cariñoso, etc. ¿Cierto? Ahí tenemos dos formas de describir el personaje de un texto según lo que nos dice el autor. Vamos a ver entonces. Para describir a los personajes debo hacerme dos preguntitas. Ahí aparece mi amigo preguntón, mi signo de pregunta. Dos preguntitas para poder escribir el personaje. ¿Cómo es el personaje? ¿Y qué palabras usa el autor para describir el personaje? Para decir cómo es el personaje. ¿Ya? Vamos entonces a ver. En la actividad 4, en la misma página 43, aparece la siguiente actividad. Dice, responde, ¿qué palabras utiliza el autor para describir cómo es el cocodrilo? ¿Sí? Recordando nuestra estrategia, nuestro modelo RIC, ¿se acuerdan? La primera parte de esta pregunta es que yo debo retomar, sacar un pedacito de la pregunta que me acaban de hacer. En este caso, para poder responder, utiliza el autor. ¿Qué quiero saber yo? La palabra que utiliza el autor. Por lo tanto, esa va a ser mi primera parte de la respuesta. Y voy a completar. El autor utiliza la palabra hermoso, ¿cierto? En el texto, el autor dice que el cocodrilo era hermoso porque tenía sus ojos verdes, ¿cierto? Era un animal más hermoso del lago. También dice característica física. Dice que tenía su piel color anaranjado y con puntos negros. Es una característica física que podemos imaginar que tenía el cocodrilo, ¿cierto? Y además tiene una característica psicológica, que el cocodrilo era enojado, siempre estaba enojado y era malo. Ahí decía eso, ¿cierto? Explícitamente no dice que era egoísta, pero dice que a él no le gustaba compartir el lago con ningún animal. Por lo tanto, sabemos que aquellas personas que no les gusta compartir algo son egoístas. Por lo tanto, sabemos que su característica física era que tenía una piel color anaranjado y con puntos negros. Y su característica psicológica era egoísta, enojado y malo. ¿Sí? Ahí ustedes si quieren la pueden escribir en su librito para que vayan completando. Entonces, actividad individual. Van a trabajar ahora solitos, ¿sí? Y para eso, van a leer al menos 2 veces el texto de la clase 4, página 45 y 46. El texto se llama El mono y el cocodrilo. ¿Por qué al menos 2 veces? Porque siempre les he dicho, si a la primera no lo comprendí bien, puedo volver a leer el texto las veces que sea necesaria. Pero en este momento les estoy pidiendo que al menos lo lean 2 veces, como mínimo, ya antes de responder las preguntas. Van a leer el texto, El mono y el cocodrilo, y luego van a completar las actividades 3 y 4, que están en las páginas 47 y en la página 48 de su libro. ¿Sí? Esto lo van a hacer de manera individual. Y también les voy a dejar una tarea para la casa. Sí, esto es una tarea para la casa, para la mamá, para el papá, para el tío, para la tía, para el hermano, para quienes estén en la casa. Esta es una tarea muy importante. Lean, jueguen, vean televisión, cuenten chistes, hagan lo que sea dentro de la casa. Pero por favor, traten de no salir de la casa. Y si usted tiene que salir a trabajar o a comprar, hágalo con precaución, tomando todas las medidas necesarias para evitar el contagio. Y por favor, y en esto quiero ser súper enfática en esto. Aunque se aburran los chicos en la casa, aunque ustedes se colapsen de repente, por favor no permitan que salgan a la calle. Recuerden que los niños son los mayores vectores que pueden contraer el virus y llevarlo a la casa. Así que por favor les pido evitar que salgan los chicos a jugar a la calle. Ustedes saben que ya no hay cuarentena obligatoria, pero es obligación velar por nuestra salud y por la de nuestra familia. Esa es la obligación que tenemos cada uno de nosotros. ¿Sí? Así que sí, por favor, pueden, quédense en la casa, eviten de salir lo que más puedan, que salga solamente la persona que tenga que salir, pero no vayan a jugar, no vayan a estirar las piernas,
evitemos eso, ¿sí? Por favor, yo sé que es difícil, es complicado, lo vivo a diario, pero es necesario, ¿sí? Y por favor, cuídense, porque los quiero volver a ver, de verdad. Así que yo espero que la clase les haya gustado, que haya quedado, que hayan comprendido lo que quisimos ver el día de hoy. Sí, no se olviden que las evidencias las deben de enviar a nuestros celulares, al celular de la profesora Sofía o a mi celular, los de mi curso. Sí, y ante cualquier pregunta, duda, consulta, sugerencia, lo que sea, no duden en hacerlas. ¿Sí? Cualquier cosa, ayuda, situación complicada que se presente, no duden también en comunicarnos. Nosotros estamos pendientes de ustedes también. ¿Ya? Así que esa ha sido la clase del día de hoy. Espero que este fin de semana sea para que se mantengan en la casita, por favor, lo más que puedan. Y comenzar a cuidarnos ahora, a cuidarse cada uno nomás. ¿Sí? Cuídense mucho, como les dije, los queremos volver a ver, los echamos mucho de menos a cada uno de nuestros niños. Así que eso, no nos me queda nada más que darle esta sugerencia, protegerse mucho, cuidarse mucho, ¿sí? Un besito gigante, que tengan un lindo fin de semana y estamos esperando sus evidencias, ¿sí? Chao, nos vemos en la próxima clase.